tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a una edición más de Chámara Empresarial. Ya estamos con Francisco Huerta, vamos a ver si podemos conversar con él. Don Francisco, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, Miguel, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Ahora sí lo escucho bien. Don Francisco, la pregunta igual, directa. ¿Estamos listos para salir de la cuarentena? Yo pensaría que hay que ser objetivos ahí. Dos cosas. Uno, mirar la data, cómo evoluciona, y dos, la situación concreta de la región. Permíteme comenzar con la primera. Claro. ¿Qué dicen los datos? Los datos dicen que la tasa de letalidad ha ido bajando, está por encima de 3, cuando era 8, 7, 8, 9, como recordará. Y en la más baja, apreciablemente la más baja, frente a la tasa de letalidad de las J regiones, que estén en 8, 9, como sabemos, aunque también está un poco por encima de Lima, que está más o menos 2.8, ¿cierto? Nosotros estamos en 3.2. En segundo lugar es el indicador R, el factor R, es decir, la capacidad que tiene un individuo infectado para infectar a otros. En La Libertad ha venido cayendo sostenidamente, ya está en 1,5, o sea, 1,6, es decir, de acuerdo a ese indicador, una persona podría infectar a otra, ¿no? Y esa otra y se multiplica. Ya, y lo segundo, ese indicador ha estado en 3, en 4, en 5, o sea, va bajando. El tercer indicador es la velocidad de duplicación de los contagios. Al día de ayer, la velocidad de duplicación era 8 días, es decir, cada 8 días se duplicaba los contagiados. ¿Cuánto era en los días anteriores? 5, 6, y después 8. O sea, la idea es que demore, pues no, que demore 10 días, 20 días en duplicar, porque si se va achicando ese indicador, significa que la cosa está complicada, ¿no? En una hora haré el cálculo para el día de hoy, para ver tendencias. Entonces, los indicadores hasta el día de ayer, porque hay que monitorearlo permanentemente, hasta el día de ayer los indicadores eran favorables. Que la tendencia era hacia la baja, pero esto hay que hacerle seguimiento, esto no es predeterminado. Martes, miércoles, jueves, viernes, cómo va la curva, en particular la curva de duplicación de eso. Recuerden ustedes, hace unos días atrás, el mismo presidente Vizcarra dijo, vamos a levantar la cuarentena económica porque el indicador de duplicación que estaba en 5 días ha subido a 8, eso lo dijo en Televisión Nacional. En el caso nuestro, nuestros cálculos también dicen que había estado por encima de 5.4 y hasta ayer en 8. Si eso se mantiene, digamos, 9, 8, 9, 10, 11, vamos bien. Pero si hubiera un punto de inflexión, hay que revisar la decisión. Ese es objetivo, es real, es técnico. Lo segundo en términos de realidad nuestra. Aquí en La Libertad, como en el país, hay más o menos más de 3.800 ambulantes, según la última cifra del INEGI. Hay más de 100.000 entre trabajadores del sector construcción y choferes. Choferes hay más o menos 25.000, taxistas, colectivos hay como 30.000. Entonces, y el resto es construcción. Tercero, hay más de 135.000 vendedores y minoristas, 135.000. Y en el paquete hay más de 380.000 independientes en la región. Esa es una realidad. Es decir, personas que se generan su ingreso. Si nosotros no le damos una salida a esas personas, va a haber un ajuste. O sea, el mercado se va a ajustar. Esa gente va a salir, pero de una manera desordenada, abrupta y desbordante, complicadísimo para todos. Entonces se hace necesario una válvula de escape para esa gente que va a salir y estén pensando a salir. Ahora, ¿qué es necesario hacer? Como ya lo he venido sosteniendo,
en publicaciones impresas y redes, se hace necesario una respuesta enérgica, fuerte, que se respete el orden, que se respete la ley, que se fortalezca la institucionalidad, que las Fuerzas Armadas, las fuerzas policiales, el conjunto de serenos hagan controlar la situación. Porque si no hay eso y se abre la compuerta, se complica. Eso es sentido común, ¿no es cierto? Por ejemplo, si ahora se ve desorden y se abre las compuertas, va a haber más desorden. No hay razón para pensar que va a haber menos desorden. Eso es sentido común, eso es lógica. Entonces, ahí se requiere, yo diría, una actitud enérgica, que la gente entienda y que si por alguna razón se postergara, es por culpa de cierto grupo de personas que no están cumpliendo con la norma. Es cierto también que ha habido un problema de diseño e implementación en los paquetes de apoyo nacional que no han hecho que las cosas caminen, pero es el objetivo. Hay que darle salida ordenada, pero enérgica, a esa gente que va a salir. Todavía no recibe el bono universal. No es correcto. Técnicamente se puede hacer un aplicativo donde todo el mundo abra su cuenta en el Banco de la Nación. Tú haces una inclusión financiera, tienen su cuenta, formalizas a la gente y bajo algún mecanismo se le entrega, pero no que se atiborren en el centro de la ciudad o en los bancos. No es necesario, la tecnología no lo permite. Eso se tiene que hacer, energía y más creatividad, más innovación en el tema de la distribución de las transferencias a las personas, ¿no? Eso debería hacerse. Don Francisco, el tema está, lo que usted ha señalado técnicamente es positivo, me parece importante, interesante, los factores están apoyando en ese lado, pero la realidad demuestra que no estamos preparados como para poder afrontar una salida masiva de las personas en cuanto a la normatividad de salubridad, a la normatividad, a los protocolos de seguridad, porque se está malinterpretando todo. Ejemplo claro, los micros, que va a ser un medio muy, digamos, preocupante en el caso del contagio por se ha malinterpretado. La creencia de la municipalidad piensa que, de transporte, la municipalidad piensa que la norma dice de protocolo que tiene que salir el 50% de las unidades, cuando no es así. La norma de protocolo determina que tiene que ser el 50% de la ocupabilidad de una unidad como máximo referente para poder circular. Es decir, si tú llevabas, digamos, 30 pasajeros sentados, llevarás 15, pues. Ahora, ¿qué va a determinar esto? Que se va a incrementar el valor del pasaje. Me imagino que puede ser porque es justificado. O sea, hay cosas que son, pero no. Ahora, ¿qué están haciendo? Simplemente todos van sentados y nadie va de pie, pero yo voy junto a Juan Pérez, que estuvo por el mercado, y yo que estuve en el mercado, y Juan Pérez está a mi lado con sus bolsas, y yo posiblemente me contagie de Juan Pérez sin haber ido al mercado. ¿Por qué? Porque está sentado a mi lado. Entonces, por eso pregunto yo, no estamos, desde mi punto de vista personal, no lo veo que estemos ya listos, preparados para salir de la cuarentena, porque el gobierno ha hecho muy poco para poder garantizar eso, sobre todo el gobierno regional. Sí, bueno, el principio es que hubo a nivel el gobierno nacional, como decía, había un problema de diseño y implementación de las transferencias. Recuerden ustedes, por ejemplo, que un policía le metió un par de cachetadas, no sé en qué lugar, a un individuo, y que era faltoso. O sea, claro que pudo haberse excedido con la cachetada, ¿no? Un jalón de orejas, pero no fue algo desencadenante. Sin embargo, lo destituyeron, ¿no es cierto? Lo destituyeron cuando lo normal era que le digan, se ha sido una llamada de atención, continúen sus labores, pero para que esto no suceda, pero simplemente continuamos. Entonces, ¿qué? Dio mala señal a la población. Tal gente que salió a decirme, a ver, cacheteame, pues vas a ver, y vas a ver cómo te van a votar.
Entonces el mismo gobierno se disparó a los pies cuando no dio señales de firmeza, no dio señales de claridad, de energía. Y eso es mala señal al mercado. Lo segundo, el diseño de la implementación. No, era lógico no comenzar a decir a quién le voy a dar. Debió comenzar diciendo a quién no le voy a dar y por diferencia darle al resto. Eso se ha demorado en hacerlo. Comenzó a dar poco, le dio a las municipalidades con padrones mal, de manera ineficiente y eventualmente con corrupción, y ya sabemos, se perdió el tiempo con la desconfianza, con el atraso, de que si se han demorado para darme una canastita de 100 soles, 80 soles, el bono universal, ¿cuándo será? Y yo tengo necesidad de darle de comer a mis hijos. Entonces, ha habido un problema de diseño e implementación. Lo segundo, un problema que es fuerte aquí en el país y en la región, por tanto, es la cantidad de pruebas. La tasa de pruebas por cada 100.000 personas es en la región ligeramente por debajo del 1%. En cambio, en Lima está por encima del 2%. En el caso de Tumbes, por ejemplo, el Callao está entre 1 y 2 la tasa. Es una tasa muy baja frente a una tasa del país. Entonces hay un problema estructural para las condiciones actuales de carencia de pruebas. No hay, incluso el dinero hay, pero no hay mercado para comprar pruebas, ¿no? Hay una propuesta de la Asociación de Agroindustriales de traer una máquina con capacidad de 9.000 pruebas por día. Esa maquinaria ya está en Lima. Probablemente en los próximos días lo estén trayendo a Trujillo y se instale en algún lugar, se está evaluando en qué lugar puede ser. Eso va a ayudar a avanzar en la detección temprana. Pero ahora hay una fuerte, llega poco al país, a Lima reparte con algún criterio. Ya vimos que en Lima es por encima de 2% la tasa de muestreo versus la Libertad, que está menos de 1. Entonces hay un tema serio ahí. Ahora, esas circunstancias se agravan con la cultura nuestra. Como bien tú decías, Miguel, si le dices que deben ir la mitad, aún cuando el pasaje, porque está bien, porque la otra opción es que no vaya o se demore, lo cual sería más costoso que una subida de pasaje, se debe respetar esas normas, se debe respetar los protocolos, y nosotros somos especialistas en no cumplir los protocolos, ¿no? Ahí la policía o alguien que se encargue de que se cumpla. Se tiene que respetar los protocolos, tiene que haber un balance entre la necesidad de reactivar la economía, pero que se cumpla. Hay esta semana, debe prepararse toda una estrategia para ver si realmente se va a poder hacer y hacer escenarios. ¿Qué pasa si se abre el lunes y la gente sigue esa tendencia? ¿A dónde llegamos? ¿Qué pasa si hacemos esto? Y hacemos esto, se cambia la curva de comportamiento anómalo, y ¿qué sucedería el lunes? Entonces, 2-3 escenarios nos ayudaría a entender qué es lo que es mejor para la ciudad. Eso es de manera objetiva, y yo creo que así podría irse, Miguel, ¿no? Correcto. Muchísimas gracias entonces, Francisco Huerta, por haber analizado el tema de si estamos listos para salir cuarentena desde el punto de vista económico. Él es gerente, él es director del Instituto de Economía y Empresa. Muchísimas gracias, don Francisco, y estaremos atentos más adelante. Hasta otro momento. Un abrazo.